Hola, yo soy Miri Yo soy Sara. y este es el podcast de El Despertar MS. Es un podcast de espiritualidad donde vamos a ir hablando pues de nuestra experiencia. Nuestros dones, todo el mundo espiritual, lo que hemos vivido, lo que nos ha pasado, a compartir experiencias Claro, nuestras experiencias, nuestro propio proceso y bueno, por si le sirve a alguien. y a divertirnos. Vale, pues este es el primer capítulo y el primer capítulo va sobre el despertar espiritual. ¿Cómo fue tu despertar, Sara? Bueno, pues en mi caso vienen los dones por parte familiar. Desde chiquitita pasaban cosas muy raras en mi casa por parte de madre y mis tías. Y desde chiquitita pues he vivido una serie de cosas en la casa raras de creer en esa época. Ahora actualmente ya le pasa a mucha gente. Gracias a Dios habla más el tema y ves que no era la única que ha pasado por eso. En mi caso, mi madre tenía dones, varias de mis tías lo tienen y de pequeña, pues, tanto medium como sanadora, curandera y ese tipo de dones han estado muy cercas en mi familia. Bueno, Ahora ya lo voy desarrollando poco a poco. El tema de medium, soy sensitiva, percibo el estado de la gente. Bueno, ya hablaremos en otros más completamente sobre qué lleva cada don. sí. Pero ha sido una travesía muy guapa. Guapa, complicada y difícil. Que me estoy riendo diciéndolo, pero ha sido un poquito chunguillo. Claro. Ahora ya desde la luz y desde el amor de otra manera. Lo que nadie te cuenta es que el despertar espiritual suena muy bien, pero para llegar a él normalmente se llega a través de la noche oscura del alma. Es, pues, lo pasas muy mal. Por ejemplo, en mi caso fue, pues a mi padre le diagnosticaron cáncer de pulmón, estadio 4 y entonces yo empecé con ataques de ansiedad a diario y ahí pues no me quedó otra que buscar, cuando te rompes, pues al final acabas recomponiéndote y acabas encontrando dentro de ti pues esa luz que hace que estés en paz. Y bueno, es trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo, pero bueno, se consigue. Aunque es un proceso duro, pero se acaba saliendo, no pasa nada. Y bueno, en mi caso, igual que Sara, o sea, no tanto como Sara, yo no soy medium, pero sí que desde pequeña yo tenía sueños, tenía... No eres medium de momento. Ya se verá. Está en ello, está en ello, está en ello. Bueno, pues yo tenía una intuición muy acertada. Cuando yo decía que algo iba a pasar, Desarrolladísima. sí, pasaba, sí, sí, y tenía sueños premonitorios y desde bien pequeña me desconecté por completo con 17, 18 años y luego pues cuando mi padre enfermó, pues a través de la noche oscura del alma, pues volví a reconectar con esa parte de mí y bueno, pues me ha ayudado a estar en paz con lo que es, que no es poco, que seguimos, o sea, el despertar espiritual, aunque seas espiritual, no significa que nunca estés triste, que nunca estés enfadado, que va, o sea, somos humanos, tenemos emociones y hay que vivirlas y todo es perfecto, porque si hemos encarnado, pues es para vivirlas, pero sí que estás en paz con las emociones que sientes, que estoy triste, me permito estar triste, que estoy enfadado, me permito estar enfadado y Y bueno, la oscuridad que ataca, que esa es otra. de También eso sabes tú entras bien. dentro de los dones, que ya lo hablaremos más extensamente en otro capítulo. Pero cuando desarrollas los dones, bueno, en mi caso, Miriana cuenta su caso, en mi caso fue a raíz de bien jovencita. Mi madre también por una enfermedad falleció. Hasta entonces yo estaba muy tranquila porque era mi madre. Mi madre veía a los muertos, mi madre hablaba sola, mi tía era curandera, Mi madre hablaba sola. hablaba sola por la casa, echaba de menos a mis tíos, mis abuelos, por eso los ve. Bueno, esa era la teoría. Hasta que ella fallece. Yo tenía 19 añitos, ella fallece de un cáncer y ahí me cago por la pata. Empiezo a pensar, Dios, me va a pasar a mí lo mismo. Y como vibraba en el dolor y la frustración y la desesperación de la pérdida de una madre, se me desarrolló el don, pero desde el miedo, desde el dolor, desde la oscuridad. Entonces vi muchas cosas muy malas que existen
igual que hay luz hay sombra, y oscuridad, igual que hay ángeles hay cosas malas. Y en mi caso pues fue un poquito bastante duro. Me tiré 5 años desarrollando el don desde la oscuridad, el dolor y la frustración y viendo cosas muy negativas, sin entender nada porque esto hablamos de hace muchos años. Yo tenía 19, ahora tengo 40, imaginaros, y por entonces no se hablaban estos temas. Es que Ahora encima eras muy jovencita cuando perdiste tenía a tu mamá. 19 años, no se hablaban estos temas. Mi tía, que era un poco la curandera a la que la hablaba, falleció también 2 o 3 años después. En fin, era complicadísimo porque la gente no estaba nada abierta a estos temas. Ahora, gracias a Dios, es muy distinto. Pero por entonces no tenía con quién hablarlo, me encerraba a mí misma, veía oscuridad, sombras, veía cosas malas por todos los lados, empecé a ver cosas, pensaba que estaba loca, encima la pérdida de una madre, el cambiar toda tu vida tan jovencita, no saber qué está pasando por nada, ni por qué se ha ido tu madre, ni por qué creyendo tanto y en lo espiritual se la han llevado, ni por qué estás viendo todo lo oscuro. Entonces fue muy conflictivo. Gracias a Dios van pasando los años y como que te toca continuar, porque las pérdidas lo que traen son muchas cosas a sanar, pero tarde o temprano, unos antes y otros después, tienes que tirar y sales adelante y te recompones un poco, te acostumbras, no lo superas, te acostumbras. Entonces poco a poco vas tirando, vas sanando y ahí ya poco a poco con el tiempo empiezo a juntarme también con amigas que ya se van hablando más el tema, en especial hace 5 o 6 años, ya Sí. fue, a mí me pasaban muchas cosas antes, pero ya hace 5 o 6 años nos metemos por completo y acepto mi don, porque al perder mi madre me cerré. Y dije, yo no quiero esto, yo no quiero que me pase esto, yo no quiero ver estas cosas, todo malo, negativo, yo no quiero esto. Y te desapareces del tema espiritual dejándolo a un lado. Hace 5 o 6 años volvimos al tema bastante más profundo con amigas, entre ellas Miri, Tamara y otra serie de amigas que tengo que son espirituales, a hablar todos los días del mismo tema, a desarrollar ya otra vez los dones y aceptarlo. Una vez aceptas el don, eso se va despertando un poquito como la grama y entonces te van pasando ya cosas desde otro punto, ya no desde el dolor y la oscuridad, ya empiezo a ver desde la luz, que yo no había visto hasta ese tiempo. Entonces ya empiezas a ver cosas positivas, ves ángeles, ves cosas de luz, estás en otra manera interior y la verdad que es más maravilloso. Evidentemente lo que viví no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo ahora. Eres más fuerte, estás más en otra vibración, otra energía y te haces fuerte y no pueden tanto contigo las sombras. Pero bueno, en este mundo maravilloso que a día de hoy hay muchísima gente y yo me alegro un montón porque está despertando muchísima gente en el mundo y el despertar trae ayudar a otras personas porque se está olvidando un poquito en este mundo. Me alegra muchísimo y el crear esto, poder hablar nuestras experiencias y que haya gente por ahí que le esté pasando cosas similares y se pueda volcar un poquito con nuestras experiencias o las de otras personas es maravilloso. Creo que es ayudar y que la gente no pase como el culo lo pasamos Sí, como algunas, lo pasamos, sí, claro. pues O sea, con orientación todo mejor. Está es está maravilloso. claro. No queremos que le Sí, pase a sí. otras personas. Entonces hay que informar, porque el mayor miedo que tiene la gente, lo espiritual, es el no saber. Cuando nosotros sabemos algo y lo tenemos controlado, no tenemos miedo. O si no lo sabemos, tú vas a un trabajo nuevo, te pones a trabajar y a la semana, un mes ya te haces con el trabajo, has perdido el miedo. Ujú. Pero la noche de antes no duermes, antes de ir a ese trabajo, ese nuevo trabajo, esas nuevas cosas. Y lo espiritual es igual. La gente tiene mucho miedo porque hay mucho desconocimiento. Cuando más vas sabiendo del tema, más tranquilidad. Contra más hablas del tema y más lo desarrollas, más naturalidad, menos miedo y empiezas a disfrutarlo. Sí, porque eso te iba a decir. Porque, a ver, yo empecé, bueno, en 2016, bueno, como ya he dicho, enferma mi padre. Y claro, pues yo empiezo con la meditación, porque tengo la suerte de que en mi empresa dan un curso de mindfulness y meditación. Entonces yo lo hago y me encanta. Y yo salía a correr, hacía deporte, pero ¿qué pasa? Que yo salí a correr en 2014-2015 y porque estaba huyendo de todo, literalmente. ¿Y qué hace el universo? Que es muy salado, cuando quiere el universo, es muy salado. ¿Qué hace?
pues te jode las rodillas para que no puedas correr. Entonces empecé a hacer otro tipo de deporte y ya de entrenamiento funcional para fortalecer piernas, rodilla y demás, Es verdad. y que no me volviera a pasar. Pero con la meditación, a mí ya me habían dicho varias veces, pues yo era muy nerviosa, tenía ataques de ansiedad, que tenía que probar el yoga. Y yo decía que no, porque era muy nerviosa. Yo y no dudo que ni un eso minuto. no iba a ser para mí, que yo mejor correr. Y claro, el universo dijo, no, nena, no. O sea, y entonces en la clase en el curso de mindfulness y meditación, pues la profesora me lo volvió a decir, que debería de probar yoga, que estaba segura de que a mí me iba a ir muy bien. Y bueno, pues en esa profesora sí que confiaba Qué y dije, bueno. venga, voy a probar una clase. Y yo salí de esa clase, tío. Te juro que es que salí como, ¡guau! ¿Qué es esto? O sea, He pero... podido, he podido. No, pero oye, esta Qué paz bueno. que estoy sintiendo ahora mismo, ¿de dónde viene? O sea, ¿cómo ha conseguido una clase de 1 hora y cuarto? Tranquilizarme tanto. Claro, yo dije, esto vamos, y seguir practicando, y ahí me di cuenta de que cuando hacía, por ejemplo, clases de apertura de caderas, que es donde se tratan las emociones y los traumas, me ponía, yo que nunca lloraba, ¿sabes? De repente estaba, porque no me lo permitía, estaba viendo una peli, y salía 4 chorradas y me ponía a llorar. El anuncio de Jote, Con ¿no? El los perro. anuncios, yo lloraba por todo. Entonces, claro, la gente de mi alrededor Me flipaba encanta. de, ¿pero qué te está pasando? Y yo decía, no lo sé, es que no lo sé. Y entonces ahí fue cuando dije, yo quiero saber. Y me apunté al curso de profe de yoga porque yo necesitaba saber qué era lo que se me estaba despertando con esto, que en principio yo lo veía como un deporte y que va. O sea, es que las asanas están hechas pues para liberar X cosas según lo que el chakra que estés trabajando. Es una pasada. Y luego, a través del yoga, al poco me reencontré con Sara, pues yo a Sara la conocía desde hace muchos años, que Joder, ya ves. era amiga de mi prima, yo era la típica prima pesada, pequeña, o sea, que siempre estaba por ahí Pesada, corriendo, no. Pesada, no. las veía como si iban de fiesta y Era yo un por ahí. cachopán, era un cachopán. Claro, timidina y eso, pero sí. Pero estaba yo por ahí, corriendo siempre por casa de mi tía, ¿sabes? Y las veía que se iban de fiesta y eso, y me reencontré con ella. Y, joder, para mí el cambio, y es que lo he estado pensando, cuando me he estado pensando a ver de qué íbamos a hablar hoy, digo, a ver, ¿cómo fue mi despertar? Sí, o sea, pasó esto, noche oscura del alma, tal, yoga, meditación. Pero yo creo que cuando empecé a abrirme más a recibir la energía y demás, el momento fue cuando me reencontré contigo y te dije, yo soy brujita, ¿y tú? O sea, porque ya me habían dicho que Sara también era un poquito brujita. ¿Sabes? Que como que me abrí. Me encantó eso, me Pero encantó. es que para mí el decírtelo a ti, tío, te juro que fue Una como liberación. admitírmelo a mí misma, ¿sabes? Que era como, yo siempre he sabido que, no, yo soy un poco bruja, pero yo tengo intuición y yo sé que hay cosas que van a pasar y van a pasar, y estoy convencidísima, tal. Y el tiempo me daba la razón, entonces yo decía, a ver, es que yo soy muy... yo soy brujita, entonces, pero el decirlo Fue así... muy bueno, fue muy bueno. Para mí fue como reafirmármelo también a mí misma y a partir de ahí todo lo demás. Y bueno, luego pues, iniciación en Reiki, que claro, te conectan con la fuente, te ponen los símbolos y ya todo eso ya fue exponencialmente y ¿Te acuerdas? dándote Reiki a Hace ti. 5 años. ¿Pero qué es esto? En 2018 hicimos un viaje a Huelva, a Islantilla, y ese viaje fue tremendísimo. O sea, nos coincidió con el primer eclipse de la serie, de cuando era cuando iban a cambiar los nodos del karma a nodo norte en Cáncer, que soy Sol Cáncer. Y la luna roja ahí coincidió, porque es que no lo miramos, o sea, parecía que es que le estábamos haciendo apuesta y que va, ¿sabes? Nos enteramos como 2 días antes de irnos para allá. No, es que son cosas que son casualidad, que no hay casualidades. No existen las casualidades. Pero que dices, qué casualidad, porque sabemos que no existen, pero lo decimos, es así. Y dices, qué casualidad. Y joder, y es que decía, es que luego lo planeas y no te sale, macho. Y luego cuando ya te abres con los dones y tal, te das cuenta que todo en tu vida es por algo y para algo.
Y dices, no hay casualidades, todo pasa por algo para algo. Que sepamos por qué y para qué muchas veces no, vale. Hasta que das con ello flipas, pero pasa por algo. Hasta la relación con el rancio de José Manuel también. Todo También hay por algo. pasa por algo. José Luis, para algo me serviste. Alguna enseñanza me habrás dado. Aquí te lo dejo. Menos mal que no he estado con ninguno que se llame José Luis, porque sí. Es broma, es broma. No, de verdad que no. José Luis. Es broma, no hay José Luises, pero hay otros nombres. Pero bueno, el caso es de que te da un aprendizaje. ¿Y qué pasa? Que empezamos ahí, empezamos, y contra más nos juntábamos hablando del tema, nosotros nos conocíamos de hacía muchos años. Yo ya desde pequeña padecía cosas paranormales, pero no las hablaba porque pensaba que me iban a quemar en una hoguera. O sea, era una época que no podías hablar. Hostia, y eso que en tu familia... Y con mi familia sí, con mi madre yo hablaba, o mis tías, pero ya está, madre y tía, porque mis tíos eran más cerrados, se reían y tal. ¿Qué pasa? Que ahora dices, vale, hablo de esto y tal, pero por entonces no, yo salía con su prima, nos pegábamos muy buenas fiestas, Jessie, tú lo sabes. El caso es que disfrutábamos mucho de la vida. Y. Disfrutábamos mucho de la fiesta, pero yo no hablaba del tema. Entonces cuando nos volvemos a juntar, ya más mayores, más maduras, Miriam y yo, Tamara, y nos volvemos a juntar otra vez las amigas en otro nivel, con otra mentalidad, y yo conocía más a sus primas que a ella y empezamos a conocernos mucho más. Y la digo que yo desde pequeña, pues en mi familia había dones y nos pasaban cosas raras, pues que fue como, pues yo soy brujita. Entonces eso fue como, ya empezamos a hablar del tema y tal, y eso se fue desarrollando como la grama. Te imagíname a mí de pequeña, tío, diciéndole a mi madre, sueño no sé qué, y sé qué va a pasar. Y mi madre me miraba como, pero esta niña, ¿de dónde cojones la he sacado? Porque la mía hablaba sola, por lo menos. Entonces... Pero ¿y esta niña dónde la he sacado? ¿Sabes? Y yo, pues mamá. Tu madre a ti, esta niña, y yo decía, ¿y esta madre? O sea, está hablando sola, mamá está hablando sola. Y mis hermanos igual, ¿está hablando sola? Sí, está hablando sola. Bueno, ¿sabes? Son así, lo que pasa que es verdad. Y dices tú, ¿y cómo? Que me lo ha preguntado mucha gente, ¿eh? En la travesía de mi vida, pues gente que es normal, que no ha vivido estas cosas y que duda mucho. Muchos compañeros de trabajo que me he tirado con ellos y más hombres me decían, pero ¿y cómo sabes que tu madre tenía dones y tal? Y estás tan segura. Joder, es que acertaba todo. Al principio pensábamos que se lo podía imaginar y que era cuestión de suerte y de azar. Pero es que luego decía unas cosas de la familia y tal que no eran normales. Digo, no puedo acertar tanto. O sea, ya no puedo acertar tanto. Y luego aparte en casa yo he vivido cosas. Cojines caídos solo, joder, que los he colocado yo, ¿me entiendes? Cojines que he colocado yo y se han caído. Yo cosas raras. O sea, he visto ráfagas de luz en mi habitación. Mi madre, claro, vas a tu madre caga mamá. He visto ráfagas y mi madre partiéndose el culo, ¿sabes? Porque ella estaba acostumbrada, yo no. Entonces, bueno, estas vivencias desde pequeña te dan cosas. Yo he visto que venía gente de sitios a casa de mi tía Dora, porque mi tía curaba con las manos, era curandera. Y ni ella sabía hasta dónde podía curar. Y venía gente y ella curaba gente, tía. Y eso lo veíamos, o sea, que decía, joder, se lo va a inventar también mi tía Dora, tío, que pone unas manos y curan cosas gores, no decir, es que la cura una heridita o un huesito. No, yo en mi infancia fue cosas muy gores. Y lo típico de tener, bueno, tu prima tenía la tienda Rock and Roll, al lado había un herbolario. Yo conozco a tu prima del barrio, de ahí. Y al lado había un herbolario y yo estaba cada 2 por 3 en el herbolario, por eso veía a tu prima siempre. Porque era Sara Beta por canela, Sara Beta por romero, Sara Beta por esto, Beta por lo otro. Eran todos productos naturales que mi tía utilizaba para hacer sus mejunjes y sus cosas. Y sanar y curar y hacer rituales e historias. Mi tía tenía un altar muy bonito y ella hacía sus cosas. ¿Qué pasa? Que de pequeña tú eso, a quien se lo contarás, eso era muy anormal, no paranormal. Era muy anormal. En el cole, ¿cómo pasaste la tarde del domingo? Y tú, bueno, pues me fui al herbolario. ¡Sal de ese cuerpo! No, tía. Compré salvia blanca, mi tía hizo un exorcismo y después ya todo bien. A ver, es que yo nada, callarlo como una perraca. O sea, a mí la gente me decía algo, una mínima cosa de brujería o tal, yo decía, ni idea.
Me he pirado. Vale. No quiero saber nada. ¿Esas cosas existen? No sé nada. De hecho, es que era mi manera de protegerme yo. Porque que Claro. mi madre tuviera don y viera, Ujú. me parece muy bien, pero cuando mi madre, que tenía una íntima amiga, medium, maravillosa, que fue la que le sacó los dones y todo, Marisa, y cuando su amiga Marisa, la medium, fue la que le dijo que tenían los dones y todo el rollo y las ayudó a desarrollarlo y tal, cuando me dijo mi madre que le había dicho que yo también tenía dones y todo el rollo y que iba a ver y tal, digo, te estás equivocando de hija, tengo otra hermana. Y yo pensaba, digo, que sea mi hermana. O sea, no, fuera, esto no va conmigo, no va en mi vida. ¿Qué coño voy a ver yo si no veo un guano de lo normal? ¿Cómo voy a ver lo paranormal? Evadía, me piraba. Y yo decía, a mí no me va a pasar nunca. Yo no quiero saber nada de esto, no va conmigo. Pero claro, cuando mi madre falleció, dije, hostia, ¿y ahora qué va a pasar? Voy a ver yo todo. Uy, yo me cagué por la pata y dije, no puede ser. Y ahí lo pasé puta, dije, no, eso no va conmigo. Yo me cerraba, pero se me despertó el don como la grama ahí. Y dije, hostia puta. Ahora con el tiempo estoy muy contenta. Esa parte fue un poco la negativa. ¿Y cuándo empezaste a ver también las cosas buenas? Porque al principio solo veías cosas malas, porque vibrabas bajo. Sí, sí. Pues a los 5 años de morir mi madre o 6, yo ya cambié mi rol, ya llevaba otro tipo de energía, lo fui superando y al abrirte ya no desde el odio y tal, te empiezas a hacer fuerte, empiezas a creer otra vez que en Ujú. lo espiritual, porque yo sé que también lo desarrollé desde la oscuridad, porque cuando murió mi madre me cabré mucho con lo espiritual Bueno, y dejé de creer. Y yo me decía con pasa. lo religiosa que era mi madre y lo creyente, cómo Dios se la lleva y tal. Encima con 19 años, imagínate, Ya. inmadura total. Cómo se la lleva, nosotros que somos tan creyentes, mi tía curandera con los santos, con tal. Y cómo se han llevado las dos en 5 años. Bueno, pues imagínate un trauma. Un trauma, y yo ya no creo más en Dios, ni creo en nada, ni nada, ni Ah, nada. Y normal. estaba cerrada. Demasiado bien, A tía, los que 5 años 19 ya años. empecé, ya a los 23, 24 ya empecé, bueno, a sanar, ¿no? Y, ya está. Y dices, bueno, todo pasará por algo, empiezas a decirte a ti misma, tiene que haber algo ahí y tal, y vuelves a las creencias un poco de tu familia, ¿no? Que desde pequeña, ahora no lo vais a ver, ¿eh? Que un niño vaya a una iglesia, pero yo de pequeña iba a la iglesia con todos los del barrio, o sea, eso no se va a ver ahora, pero de pequeño creíamos y tal, y te llevan a la iglesia y todo el rollo y tal. Y entonces empiezas a volver a creer un poquito en algo y en la espiritualidad y tal, otra vez en los dones, y ya como que empiezas a ver las cosas de otra manera, ya empiezas, y ya no es que lo veas, es que era de otra manera, porque yo trabajaba con mis compañeros y me venían cosas que los iba a pasar, y yo decía, te va a pasar esto, y me decían, imposible, imposible, Sara, digo, ya, si yo también lo pienso, es imposible, pero luego pasaba, tía, Claro. y me decían, era imposible, Sara, digo, ya, pues ha pasado. Porque no sabes hasta dónde llega tu don, y menos cuando no sabes, ¿Qué y no, pasa? y no sabes de tu don bien. Entonces, joder, era increíble ver cosas que le pasaba a uno a otro, y ya cuando empecé a percibir el estado de la gente, yo ahí dije, me meten en un psiquiatra. O sea, yo ahí dije, hostia, que me encierran. ¿Cómo le cuentas a alguien que estás hablando y que te estás sonriendo y poniendo buena cara y tú le estás percibiendo que está hecho mierda por adentro y no es por verle la cara porque está sonriéndote? Es que tú percibes el estado de él, Sí. te percibe las taquicardias, sabes que tiene ansiedad, que no duerme por la noche, que tiene problemas sentimentales y dices, ¿cómo explicas esto a la gente? Y luego cuando se lo preguntas te dice, sí, yo no estoy bien con mi pareja, tal, y dices, hostia, y ya ibas analizando y te quitas el miedo y vas diciendo a uno lo que ves y a otro y a otro hasta que ya te vas dando cuenta que todo es verdad, que todo, que joder, que no fallas ni una de Ujú. lo que te van diciendo y que todo es tal cual. Entonces ahí ya dices, hostia, esto tiene que ser verdad y Claro, existir. tiene que haber algo. Tiene que haber algo por huevos porque yo como coño voy a saber la vida de cada uno de estos que me importa un guano, con perdón. Y es la verdad, porque es que yo huía de la gente. Huía de la gente porque la gente venía y me paraban en la calle, no conocía a nadie y me contaban su vida. Mm. Y yo Sí. decía, que no me cuentes tu vida, que no tengo tiempo, me tengo que ir. A mí eso me ha pasado también desde bien pequeña y luego siempre mis amigas desde el cole que me decían, es que sabes escuchar muy bien. Claro, Págate un es psicólogo. verdad que
Hombre, a las amigas no, pero sí que, o sea, claro, con mis amigas bien, yo encantada de mira, amores, te ayudo, no pasa nada, necesitas desahogarte, aquí está Miri, no pasa nada. Pero claro, ya cuando me paraba la peña por la calle y me contaba su vida, ¿sabes? O a mi madre, me acuerdo que, es que es muy fuerte, tía. La que hemos pasado. Los tíos de mis primos vivían justo enfrente de nosotros. Y claro, esa señora a mí me conocía, pues de que soy la De sobrina. verte por ahí, estás jugando. Claro, y a mi madre siempre decía, es que Miriam transmite una paz porque siempre que me saluda, o sea, es que da gusto tu hija, porque me saluda cada vez que me ve y sonriendo. Y entonces transmite una paz, Miriam. Y yo... Que me entran ganas de contarle toda mi vida. Claro, pero tío, yo decía, pero Ay, no, por Dios. eso es lo normal, ¿no? O sea, la peña como va por la No. calle y luego No, ya no. creces y ves a todo el mundo ahí No, lo amargadísimo. Pero joder, que sí, o sea, y luego pues que yo creo que todos, vamos, yo creo no, o sea, está demostrado empíricamente que somos energía, Sí, ya sí, vamos. todo es energía, todo Lo se tenemos traduce en claro. energía, entonces pues si tu energía es alta, pues claro, atraes a la peña, es que eso es así. O sea, Ya, pero es que agüita, hasta que entiende ciertas cosas y tal, Mm. dices, ¿por qué me está contando todo el mundo? Es que yo de verdad me encerraba porque decía, no voy a ningún lado porque cuentan la vida. Ya tú. Que luego es verdad que ya cuando vas comprendiendo todo dices, coño, vale, ya entiendes por qué te contaba. Que eso no quiere decir que tengas que aguantar a todo el mundo, ¿eh? Porque tengas dones. Hasta ahí llegó. Bueno, hay que saber poner límites, que a mí me Claro. pasaba justo lo contrario que a ti. Tú puedes escuchar a las personas, saber que te tienen, joder, tienes un don y que les puedes ayudar en algo y encantada de la vida. Pero claro, no te puedes tirar todo el día ayudando a gente. Tienes vida, tienes cosas, tienes también tu interior y tus cosas que Claro que sanar. sí. Porque es que anda que no tenemos trabajo cada uno, que dice, que esto es una opinión mía, hasta los coaches, hasta los psicólogos, todo el mundo tiene que trabajar sus cosas. Y tiene su vida. Y Hombre, hay es gente que que, tiene sus parejas, y tiene sus hijos, y tiene su trabajo, y tiene su vida. Y dice, vale, hombre, es que eso es lo primero que te dicen en el máster de coach, o sea, de coaching, que si quieres ser coach, tú tienes que recibir coaching, o sea, claro, porque si no vas a proyectar tu claro, mierda ahí claro. en la gente, en Y tus... trabajar de tus cosas, que eso es un Claro, trabajo de por vida, no es un claro. trabajo de venga, me lo trabajo este mes y estoy nuevo al mes que viene, una mierda, prepárate porque te queda toda la vida. O sea, que yo, hay gente que dice, ay, voy a hacer algo y me sano y estoy bien. Pues dame tu receta, porque yo creo que es un trabajo de por vida, porque cada etapa vives unas cosas, cada vida y cada circunstancia y cada edad te Mm. traen experiencias y yo creo que eso es continuado. Y aparte de un aprendizaje continuado de vida, es cada etapa que pasas, tengas hijos, no tengas hijos, seas más mayor, estudies una cosa, trabajo, hobby, parejas, que ya haremos solo un capítulo solo hablando de amor y de Sí, parejas que se va a ser la hostia. sí, pues son los grandes maestros, ya cuando eres adulto, de Va a ser pequeño la tus polla grandes ese. maestros, incluso yo creo... ¿Se puede decir la polla? Sí, tú di lo que quieras, estamos en casa. Vale. Que yo creo que creemos que para los niños los padres son los grandes maestros y fíjate que yo creo que es al revés, ¿sabes? Porque los niños, es que tía, tú te pones a pensar, ahora que estaba haciendo reflexión del despertar y todo esto, Sí. yo cuando era niña hablaba por los codos, tío. Yo hablaba por los codos y no paraban de decirme que me callara. Y luego ¿Sí? que, sí, porque hablaba mucho en clase. O sea, a mí me explicaban una cosa y pues tenía la suerte de que me enteraba, ¿sabes? Con una explicación. Yo te conocí timidilla, Claro, y ¿eh? luego yo me ponía ahí a rajar y no dejaba atender a los demás. Entonces, claro, toda la vida, y claro, yo sentía cosas, bueno, tenía sueños, tal, lo que he dicho, ¿no? Que tenía una intuición muy fuerte de niña. Entonces, claro, se me acabó bloqueando de tanto, y con todo lo que yo hablaba, luego me dijeron, cállate. Luego, al revés, yo todo lo contrario, súper timidita, no hablaba, yo... Me, En eso he salido a me mi podía haber padre. pasado a mí un poquito. No, tía, pero, o sea, yo Te digo era, de luego es corazón, verdad tía. que de personalidad y eso, pues he venido más como mi padre y bueno, pues él más que hablar es de los que escucha y observa. Era muy observador y yo eso lo he aprendido de él. Entonces yo eso sí que y lo sigo haciendo, pero ya sí que me expreso y eso sí, o sea, yo Hombre, al final de tan tímida, tan... Bueno, pues yo tenía mis bloqueos personales, entonces yo al final lo que hacía era ayudar a los demás, todo, ¿sabes? O sea, daba todo, ¿lo sabes tú? hemos cometido muchos errores, muchos, Claro, dando tu tiempo y todo a los demás sin dártelo a ti primero. claro, y desde un tiempo a esta parte ya sí que he aprendido la lección,
me he dedicado a poner límites, por eso te digo que ser espiritual tampoco es, por supuesto, sí, o sea, no duermo, no pasa nada, ayudo a todo el mundo, no, o sea, primero yo, o sea, primero yo, porque si yo no estoy bien, Ya, no puedo ayudar a nadie. ya nos conocerán que somos un poco peculiares. Sí, 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 entonces primero yo me doy energía a mí y cuando yo estoy bien, entonces es cuando puedo ayudar a los demás. Y poniendo límites, por supuesto, que cada uno tiene sus aprendizajes, pues el mío, uno de mis aprendizajes de la vida es el aprender a poner límites. Pero sí, hay que ponerlo. Y, y referente a los dones y con todo esto que estamos hablando, que ya entraremos en otro, ya en otros entraremos en más debate. Pero sí que me gustaría decir, que ya nos conocerán, que yo escucho muchas cosas con los dones. Muchas. Si eres espiritual y dones, no puedes fumar. Si eres espiritual y dones, tienes que ayudar siempre a todo el que te lo pida. Eh, ya, yo soy espiritual, yo soy medium y yo no comparto muchas cosas de las que oigo por ahí, ¿eh? Hay mucha información rara por ahí, ya te lo digo, ya depende de las experiencias de cada uno también y cada cosa. Yo fumo y veo la vida de todo el mundo. A mí que quiero encontrarme el que me ha dicho que porque fumas no tienes don. Porque digo, pues hijo, te puedo ver tu vida entera, ¿me entiendes? Menos mal que fumo, porque si no fumara, igual veo hasta la de toda tu familia. No, hombre, Sí te que quiero es decir, verdad que se bloquea un poco el tema pero también el alcohol, el azúcar. las adicciones o los excesos Mm, no son positivos en nada espiritual, pero también porque pierdes foco. Pero es que hasta el amor, tú sí. cuando estás muy obsesionado con una persona, Es yo que no eso lo no es sé. amor, eso es apego. Bueno, sí, Cuando bueno, estás sí, ahí. no, no es obsesión exactamente, aunque estés enamorado y desde la paz interior bien, pero yo lo he notado. Yo he notado que cuando te abres ese chakra del corazón y estás ahí en plan amor y tal, he perdido el foco en lo espiritual. Pero que no es que pierda el foco, que no me han enseñado visualizaciones como ahora mismo, por ejemplo, que no tengo a nadie, por ejemplo, sentimentalmente, y me mandan continuada. Y digo, joder, qué fuerte, ¿no? Mm. ¿Qué pasa? Que no estoy diciendo que no tengas que tener pareja para que te manden cosas en tu don, no. Digo que algo tiene que ver. O sea, lo de las adicciones, o el volcarte en algún tema, o tal, algo tiene que Yo ver. no creo que la pareja. Pero no es el motivo principal para que tú no tengas don o no veas. O sea, yo no creo que la pareja te bloquee un poco. Yo creo que simplemente es que también estás a otras cosas. Es que depende, si estás muy con el foco en ti porque estás sola, pues obviamente pues recibirás como más información, supongo. Y luego, si estás también con el foco en otra persona, no lo sé, pero no creo que bloquee el tema. O sea, No, sí que es verdad escucha, te he que... puesto el tema de la pareja, como te puedo hablar de trabajos, Ujú. como te puedo hablar de problemas con un coche, con Sí, lo que tú claro. tengas, tus problemas de diario o sin problemas, tu día a día. Yo en mi día a día hay unos momentos que estoy más con mi don y otros menos. Pero claro, influye las adicciones y todo eso, pero no es el motivo para que no puedas tener tu don. ¿Afectará? Ujú. Sí, pero no es un motivo para decir no, no tienes don por eso, Yo es que creo porque yo que al lo tengo. final, sí, sí, al final hemos encarnado y por supuesto que, o sea, hay que yo soy muy de equilibrio, ¿sabes? O sea, está muy bien estar en el tema espiritual, pero a mí, ¿sabes? En esta vida yo creo que he venido a buscar el equilibrio. Habrá gente que habrá venido a vivir su vida súper espiritual y pues irá a los templos y vivirá todo el día meditando y tal, y es perfecto, es su plan de vida, pero el mío es encontrar el equilibrio o sea, necesito las dos cosas, estar en el tema espiritual, pero también estar aquí, disfrutar de esta vida, de este cuerpo, el disfrutar. O sea, Hombre, entonces, pues que me apetece una copita de vino, pues me la tomo y no tengo ningún problema. Claro, o sea, y no, dos, ¿sabes? Y no tengo ningún problema, nos ¿sabes? Si no, tomamos si todo es bueno, sin pasarse, obviamente, y cuando se convierte en los una adicción, excesos. claro, si se convierte en una adicción, por supuesto que hay que parar, pero Adicción y excesos, no por lo espiritual, pues en sí por la persona misma también, obvio, vamos. sí, sí. Pero vamos, que lo que quería decir es que yo he escuchado por ahí en lo espiritual muchas cosas, que hay diferencia de opiniones y cada uno vive la vida de una forma. Es que no creo que haya una receta sin más para Claro. el despertar espiritual, para vivir tu espiritualidad. Es que cada uno la No, tiene que dicen vivir. tajantemente, ¿eh? Si fumas tú no puedes tener don. Y yo me No, pero río y digo, bueno, yo ya sabes que no creo en eso. Yo creo que cada uno tenemos nuestro camino, o sea, cada uno tenemos nuestra escalera, por así decirlo, de la espiritualidad. Y es encontrarla. Y es que el tema es que antes sí que había como unos pasos a seguir, pues yo qué sé, los 8 pasos del yoga,
y demás. Hay un montón de maneras de llegar a la espiritualidad, al nirvana o a la iluminación y tal. Pero bueno, que ya se llegará. Pero, pero que antes, Estamos ahí, ahí. claro, que antes como que te venían como recetas, ¿no? Y ahora yo creo que estamos en un punto energético del mundo en el que no hay ninguna receta, ¿sabes? O sea, tienes que es autoconocerte, autodescubrirte y ver qué me funciona a mí para estar bien. Y a partir de ahí, ¿y qué me funciona a mí para estar en paz y conectarme? Y a partir de ahí, pues vas trabajando, te vas No, y es conociendo. que antes no había tampoco información apenas. Entonces, la poca información que iban sabiendo es la que se utilizaba. Claro. 8 pasos de tal, o sea, poco a poco. Ahora, gracias al universo, hay mucha información Mm. y eso hay muchos pasos, muchas herramientas, muchos caminos. Y joder, cada uno que elija el que quiera, ¿no? Sí, sí, ya hablaremos de más herramientas, pues, de eso, de mediunidad, yoga, meditación, de todo esto, ya hablaremos en otros episodios, porque lo suyo es hablar, nosotros vamos a hablar de las herramientas que nosotras hemos probado empíricamente y claro, sabemos que, que a Claro. nosotros nos han funcionado. Y si te resuena y lo quieres probar, perfecto. Y pruébalo, a lo mejor no te sirve, pero oye, si te resuena y lo pruebas, claro, es seguir buscando, tú vas buscando, yo he buscado un montón de No, no hay herramientas ninguna y... ciencia cierta para esto. Cada uno lo vive de una manera, Mm, pero gracias a las opiniones y experiencias de las personas, mm, pues te das cuenta que no estás loco, que te pasa a ti también cosas que a otras personas, que no es tan anormal. Y gracias a esas opiniones, a estos vídeos y a la gente que comparte las cosas, pues hay más apertura en este tema y se agradece. mm. Y nosotras vamos a aportar nuestro granito de arena en lo espiritual porque ya toca, Ya tocaba, sí. Y bueno, yo creo que ya como primer capítulo Está bien, está ¿no? bien, sí, sí. Así que bueno, Que pues hay sí. hambre, hay que cenar. Es broma, es broma, es broma. Sí, es broma, pero sí. Es broma. Que bueno, si te ha gustado y quieres saber más sobre espiritualidad, las herramientas que nos han funcionado a nosotras, puedes suscribirte al canal, dar a la campanita para que te avisen Cling, 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 cling. de que hemos sacado un nuevo vídeo y bueno, pues seguiremos Y subiendo contenido. comentar temas si queréis que hablemos de algo en concreto. Sí, sí, dejadlo en los comentarios y si nos queréis escribir, pues también vamos a dejar un correo. Y si no, también. Gracias por vernos. Eso es. Un besito. Chao.